En esta oportunidad con la doctora Isabel Soto. Ella es parte del equipo de el RENAFAN. Gracias por aceptar nuestra invitación, Isabel. Una vez más vemos las calles de Lima con estos colores rosado y celeste, y los padres de familia continúan en su lucha por la defensa de la inocencia de sus hijos. Continuamos, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Sandra, es un honor, nuevamente un placer estar aquí. Y sí, pues continuamos en pie de lucha, ¿no? Porque desafortunadamente el Poder Judicial, al igual que los otros poderes en donde está enquistada esta ideología, el enfoque de género tan nocivo para nuestros hijos, bueno, nuevamente ha salido pues respaldada por el propio Poder Judicial en contra del derecho fundamental de los padres. Llama bastante la atención el hecho de que la Constitución, los tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, todo lo que ha citado el colectivo Padres en Acción, que está de acuerdo a derecho, que son los compromisos firmados, ratificados por el Perú, hayan sido vapuleados, dejados de lado, para dar paso a algo que no es parte de los derechos humanos, sino parte de una ideología peculiar, y que esto se quiera imponer a través del aparato estatal en sectores todavía más sensibles que tienen que ver con los niños, con nuestra niñez, con nuestros hijos, con adolescentes, con personas en formación, niños en formación. Y esa es la razón por la cual hoy día nos levantamos y seguimos en pie de lucha, y vamos a seguir marchando y vamos a seguir actuando desde donde estemos para poder erradicar de una vez por todas esta ideología del Perú. Así es, vemos de que esta lucha no solamente en el Perú, sino es en toda la región prácticamente, si se puede decir así, a través de los medios de comunicación y del Internet, es que llega toda esta información al Perú, de los países donde ya está implementada este enfoque de género en la currícula escolar. Por ejemplo, Argentina, que está muy cerca a nosotros, ¿no? Hay bastante demanda de parte de los padres de familia sobre esta cartilla del llamado ESI, de Educación Sexual Integral, donde están afectando emocional y psicológicamente a los niños. Muy penoso. El otro día estuve viendo un video en el cual se forzaba a un niño, a un infante, a bajarse los pantalones en un aula de clases delante de sus compañeros por orden de las maestras, las mises que supuestamente debían velar por la inocencia y la integridad de los niños, exponiendo al niño, que encima se veía y se escuchaba que lloraba. La madre tuvo que exponer este video para que quede en evidencia el abuso infantil del que están siendo objeto nuestros niños, como bien tú dices, no solo en el Perú, a través de estos textos inapropiados de contenido sexual en los libros escolares, sino también en toda la región, en Latinoamérica y en el mundo. Y algo que hay que recalcar es, por ejemplo, el hecho de que el enfoque de género ya se aplica en países europeos, por ejemplo, y quiero citar Dinamarca, Suecia, países que llevan años aplicando este enfoque de género y que presentan paradójicamente las tasas más altas de violencia de género. Es decir, ¿cómo se explica una receta extranjera el enfoque de género que ha fracasado en otros países como los que he mencionado? Sin embargo, se quiere extrapolar la misma realidad y las mismas consecuencias a una realidad como la nuestra, como la peruana. Entonces esto es totalmente incoherente. Claro, y se da a conocer como que sería la medicina para la problemática de los embarazos indeseados, de los feminicidios, de la violencia contra la mujer, el poder enseñar desde corta edad a los chicos este enfoque de género. Hoy tenemos manifestación a nivel nacional, hay imágenes en pantalla de cómo no solo en la ciudad de Lima, con esta caravana de autos que hemos visto, sino también a pie están marchando los padres de familia de distintos puntos de nuestro país. En el transcurso del programa vamos a tener comunicación con cada uno de ellos, porque con esta aparición de los links a donde te derivan en los textos escolares, eso ha sido ya lo más notorio, digámoslo así, algo que ellos tanto ocultaban, pero sin embargo ha salido a la luz, ¿no? La demostración de una de las aristas del enfoque de género, que es la educación sexual integral, sobre pretexto de que para combatir la violencia y el abuso sexual, etcétera, necesitamos hablar de sexualidad a los niños,
se ha incluido este tipo de textos inapropiados y no puede ser posible que el Minedu, a través de la titular y a través de los funcionarios, saquen cuerpo y digan que desconocían sobre esto. Extraña mucho, porque ¿desde cuándo tenemos Ministerio de la Mujer y leyes muy referentes o muy ideológicas en el tema de género? Desde hace muchos años. Sin embargo, en el Perú, según la propia ONU, el embarazo de adolescentes, la tasa está estancada hace 30 años y el 70% de las denuncias por feminicidio no pueden probarse y son archivadas. Esta es una información oficial. Entonces, ¿de qué manera se puede corroborar que efectivamente el enfoque de género tiene una incidencia en la disminución de la tasa de embarazo adolescente o del tema de la violencia contra la mujer, que es algo que se nos achaca mucho a nosotros los que estamos contra el enfoque de género, que no deseamos pues luchar contra la violencia hacia la mujer, que no defendemos a la mujer, lo cual es totalmente absurdo. Más bien observamos la realidad y vemos que esto no está funcionando. No ha funcionado en otros países y no está funcionando aquí. Entonces lo que queremos es precisamente que el Estado parta de sus políticas públicas a través de un método científico que te dice, observas una realidad, observas la problemática y buscas una solución. No es que ya premeditadamente entras con una concepción ideológica. El hecho de promover a la mujer, la agenda feminista, radical y todo lo que ello conlleva, despenalización del aborto, hipersexualización de los niños, que ya no lo podrán negar, porque yo recuerdo que hace mucho habían burlas, incluso hacia nuestro lado, con esto de que querían sexualizar a los niños a temprana edad, pero qué más evidencia que estos links que han aparecido en los textos escolares, que pues dejan prueba de que realmente se ha querido lavar el cerebro de nuestros chicos, atentar contra la inocencia de ellos, contra su integridad, lo cual ya, digamos, linda con las faltas o delitos que deben ser esclarecidos. Claro, y es esto lo que ha generado que quizás algunos padres de familia que todavía no estaban seguros de todo este tema de la ideología de género y tenían ciertas interrogantes sobre lo que se exponía, pues ahora ya lo tienen más claro, ¿no? Tenemos imágenes ahí en pantalla con la ayuda del dron que nos muestra cómo vienen circulando por las distintas vías de nuestra ciudad de Lima la caravana de autos del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, todos ellos con los mensajes alusivos al presidente Vizcarra, al Ministerio de Educación, demandando pues que sus derechos sean respetados. Vamos a influencia masiva de parte de los padres de familia con toda esta caravana de autos, todos ellos con estos mensajes que también los hemos visto en los distintos puentes la semana pasada cuando salieron a manifestarse. A razón de toda esta manifestación, de toda esta indignación de padres de los padres de familia que hacen sus reclamos y recurren también a los congresistas para que puedan ellos como sus representantes llevar a cabo esta demanda ante el gobierno presente y puedan hacerse valer sus derechos, es que la ministra de Educación, Flor Alfaro, va a ser interpelada el jueves 9 de mayo. Esta moción ha sido aprobada hace unos días con 56 adhesiones y 29 votos en contra y 10 abstenciones. Tenemos una nota que ha preparado la producción al respecto. Han votado a favor 56 señores congresistas, 29 en contra, 10 abstenciones. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación contra la ministra de Educación. Las redes sociales daban cuenta de la noticia. La ministra de Educación, Flor Pablo, deberá presentarse el próximo jueves en el Pleno del Congreso. La moción de censura en contra de la titular del sector de educación es para explicar el contenido sexual de los libros impresos por el ministerio y los links que vinculan a información sexual pornográfica. Colegas, ahí pueden visualizar los links y las referencias bibliográficas donde explícitamente están evidenciando una distorsión de la educación sexual. Ahí está la evidencia. O sea, no solamente es un link, son varios links y varias referencias bibliográficas de este contenido de hipersexualización de nuestros niños y adolescentes. Temas también que deberá explicar Flor Pablo ante el Pleno del Congreso.
La iniciativa fue aprobada por 56 adhesiones, 29 votos en contra y 10 abstenciones. Bien, Isabel, quisiéramos que nos puedas comentar un poco sobre este proceso, ¿no?, de interpelación. Ya están pasando en esta etapa tan corta de este gobierno 4 ministros de educación. ¿Qué es lo que se espera este 9 de mayo? Bueno, este 9 de mayo será interpelada una persona que no es novata en la cartera. En realidad tengo entendido que tiene varios años dentro del Ministerio de Educación, no como ministra, pero sí en otros cargos importantes como directora general de educación. Entonces, no es una persona que desconoce la problemática educativa. Sobre todo se tendrá que esclarecer cómo es que ella no sabía aparentemente y que están hallando a los responsables de aquellos textos vergonzosos que se encontraron en los links de los textos escolares, ¿no? Y que tengo entendido no solamente es el de tercero de secundaria, sino también de segundo de secundaria. Tengo una amiga que es de Arequipa que me ha mostrado contenido de verdad muy vergonzoso y dañino. Si uno que es adulto piensa que es contenido sensible, algo que no debería enseñarse en las escuelas, ¿no? ¿Cómo decirle esto a un adolescente, a un niño? Estamos de acuerdo con que Estamos hablando de niños de 11, 12, 13 años. Exactamente, y que el primer llamado a educar a nuestros hijos somos nosotros, los padres, ¿no? Y subsidiariamente el rol del Estado en las escuelas. Bueno, esperamos que ella pueda estar a la altura de ese pliego interrogatorio y responder a cada una de las preguntas. Sobre todo hay una en la cual le preguntan cuál es la influencia que tienen las ONGs como Demos, Pronsex y todas aquellas dentro de lo que es el manejo del currículo educativo, de los textos escolares, y eso ya lo hemos visto porque quien te habla también como miembro de este colectivo, ¿no?, Con Mis Hijos No Te Metas, hemos asistido alguna vez a una mesa de trabajo en donde se estaba debatiendo este tema y allí precisamente pudimos notar de que ha habido a lo largo ya de varios años textos en los cuales ha participado activamente las ONG feministas, antes que las APAFAS, antes que los colectivos de padres. O sea, se le ha dado preferencia, es decir, ¿a qué estamos asistiendo? ¿A un gobierno de las ONGs? Porque las ONG se sientan a despachar con el gobierno antes que los propios ciudadanos. Esto es una falta abierta contra la soberanía de nuestra nación, ¿no? Porque estas ONGs son financiadas desde el extranjero. En otros países, como por ejemplo en Rusia, las ONGs tienen fuertes restricciones porque precisamente atentan contra la constitución de aquel país. Entonces, es un órgano interno que influye en las decisiones políticas que se toman. Y detona por dentro el aparato del Estado para imponer una ideología, y este modus operandi está en diversos países, y en nuestro país, bueno, no es indiferente, esta agenda se quiere imponer como sea. Entonces vamos a estar atentos a las respuestas que dé la ministra Flor Pablo, para ver pues de qué manera podemos los padres seguirnos haciendo escuchar, levantando nuestra voz, y en un principio de democracia, porque somos un país democrático, esto no es un totalitarismo, pueda haber pues la apertura para que nosotros podamos seguir hablando de aquello que nos preocupa como padres. Isabel, que es muy probable que también los ministros Saavedra y Patricia Salas sean convocados para que den su manifestación sobre todos estos contenidos. Recordemos que fue Saavedra quien firmó este currículum de educación básica en el 2016, antes de que sea retirado. Sí, efectivamente, y tal como lo mencionaba, esto no es nuevo. Es decir, que haya salido esta evidencia en los textos escolares es tan solo la punta del iceberg, porque en realidad ya esta ideología ha estado penetrando durante años. He encontrado en textos del 2008, del 2014, manuales de educación sexual integral que hablaban, por ejemplo, del tema de la masturbación. Es penoso tener que enfrentarnos a esto, ¿no? Y decirlo y exponerlo, porque así lo amerita la situación, porque si no, no nos creen. Qué bueno que ahora haya más padres de familia, según lo que veo, puedan estar reconociendo que efectivamente era cierto que se está intentando hipersexualizar a nuestros niños o enseñando una educación inadecuada, inapropiada, de acuerdo a la maduración y a la edad. Esto atenta contra los derechos humanos. Estas ONGs, en lugar de ser de derechos humanos, parecen lo contrario, más bien, vulnerando todo tipo de derechos, no solamente de los padres,
sino también de los propios niños a tener una inocencia y una integridad de acuerdo a su edad. Estamos en la etapa de la ministra Marielú Martín, siempre daba a entender de que los padres de familia no tienen el conocimiento debido para poder enseñar a sus hijos, que no han leído todo el documento del currículo de educación básica y que por eso están malinterpretando las líneas, los conceptos, como burlándose de la capacidad que tiene el padre de familia para poder educar a sus hijos. ¿Qué le podías decir tú a estos padres de familia que hoy, ante tanta confusión que se veía a través de los medios, porque la gran mayoría estaba de la línea progénero, de este enfoque, y que ahora ya con todo esto que salió a la luz, pues se están sumando, como vemos en esta caravana y en esta manifestación, para que sus derechos sean respetados? ¿Qué decirles ya que este 24 se llama a una marcha y un gran paro nacional? Lo que pasa, yo les diría en primer lugar como ciudadana que este enfoque de género es como decirte una leche con veneno. ¿Por qué? Porque para poder tener aceptación en la población se disfraza este enfoque de un enfoque de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y vemos que el enfoque de género no es eso. En realidad se parte de una premisa falsa de que la mujer ha vivido históricamente discriminada y desigualdad y la mujer debe igualar al hombre en todo, ¿no? Se quiere desaparecer todas las diferencias. Yo diría que la igualdad es más bien una tiranía en la actualidad porque se vulnera el principio de la libertad. La Constitución habla del libre desarrollo de la persona. Una persona es libre de decidir su proyecto de vida. Entonces, cuando te hablan de la igualdad a cada rato, lo que están tratando de decirte, oye, hay una injusticia y con esta receta mágica la vamos a solucionar. Entonces, por eso siempre hablan, el enfoque de género no es tal cosa y la sexualización de los niños, el enfoque es la igualdad entre hombres y mujeres, lo cual no es así. Entonces, le diría a los padres de familia que se sumen a esta marcha nacional, así como lo están haciendo ahora valientemente, saliendo en caravanas, para decirle nuevamente al gobierno que seguimos en pie de lucha y que le estamos pidiendo no un favor, está reconocido en la Constitución peruana y en los tratados internacionales. Somos un país libre y soberano, somos un país democrático. Lo que estamos viviendo actualmente es ya casi una dictadura de género, porque está en todos los aparatos del Estado, en todas las instituciones del Estado. Y eso es lo que queremos ahora enarbolar, la bandera de la libertad, de que no totalizaricen el Estado, de que no haya una dictadura moral, entre comillas. Con mis hijos no te metas. Nuevamente saldremos a decirlo fuerte y claro. Gracias Isabel por acompañarnos en estos momentos. Isabel es abogada, madre de dos hermosos niños también, de 4 y 6 años, y es por eso que ese amor de madre la mueve a manifestarse con los conocimientos en las leyes que tiene. También ella hace un gran aporte en la defensa de los derechos de los padres de familia sobre la educación de sus hijos. Vamos